Quería, en primer término, consultarle a usted como presidente del Consejo de Ministros, ¿qué evaluación hace de la serie de opiniones que han habido en torno al mensaje del presidente en 28 de julio? Los que critican señalan que han habido grandes omisiones en el tema de la seguridad ciudadana. Otro tema que no se tocó fue el del sueldo mínimo vital, la posibilidad del incremento que se barajaba. En todo caso, ¿cuál es su opinión? ¿Qué respondería a los líderes políticos que justamente han criticado, como Alan García o Keiko Fujimori? Gracias. Es natural que los opositores critiquen y fundamentalmente las preguntas están dirigidas a los opositores, o sea que eso es normal, no me llama la atención a mí. Además, es algo que viene ocurriendo 4 años seguidos. Lo concreto es que en educación no existe un solo gobierno que haya hecho el esfuerzo que ha desarrollado el gobierno del presidente Ollanta Humala. Repito, no hay un solo gobierno. Asignación presupuestal, mejoramiento de infraestructura, atención a través de desayunos escolares, etcétera. Y confío que el siguiente gobierno supere la meta que ha establecido este gobierno y que aún nos queda un año para incrementarla. En materia de transportes y comunicaciones, las cifras son contundentes. Los adversarios solo salen y dicen que son falsas, pero si uno va y visita cualquier parte del Perú, constatará que hemos construido casi el doble de carreteras que el gobierno anterior. Igual situación ocurre en vivienda, el doble de viviendas que el gobierno anterior. El que dice algo debe probarlo. Nuestros críticos señalan que todo es falso, que todo es calamitoso, pero esa no es la realidad del Perú. Eso no lo aprecian de esa manera los organismos internacionales, las clasificadoras de riesgo, no aprecian de una manera tan pesimista lo que reflejan, por ejemplo, algunos, y no digo solo opositores, periodistas que durante 4 años, ¿no es cierto?, se vendían como independientes y ahora resultan consultores de algunos partidos políticos y que tienen columnas centrales los días dominicales. Bueno, felizmente ese pesimismo no me embarga a mí y estoy seguro que a ninguno de los miembros del gabinete ministerial. Entonces, yo invitaría a algunos medios de comunicación y de hecho voy a organizar un viaje para mostrarles algunas de las cosas que se vienen desarrollando de las obras públicas. La semana pasada, anterior a las fiestas patrias, en un solo día el presidente de la República inauguró 16 puentes. Y no me refiero a puentes en sentido connotativo, sino denotativo, para no generar suspicacias. 16 puentes. Entonces, esa es la realidad. Él le da el micrófono a un adversario, naturalmente va a criticar. Y eso es sano, que nos critiquen, porque eso nos ayuda a corregir errores. Nosotros acogemos la crítica constructiva, naturalmente, esa es nuestra obligación como gobernantes democráticos. Pero los que solo hacen crítica destructiva a lo largo de 4 años, ¿ya qué peso tienen? ¿Qué objetividad? ¿Quién les cree? Les creen sus electores, apoyados en algunos casos por medios de comunicación que son notorios adversarios del gobierno. Y eso forma parte de la libertad de prensa, opinión y expresión absoluta que hay en el gobierno. Mejor dicho, durante el gobierno del presidente Humala. Hay una plena libertad, un absoluto ejercicio de la libertad de prensa, opinión y expresión. Y eso también es saludable. No nos quejamos, que no nos halaguen. En algunos casos pedimos algo de objetividad.
Por ejemplo, cuando se tratan de asuntos de Estado. Yo en alguna oportunidad he mencionado que en un momento crítico, cuando fui ministro de Defensa, en pleno proceso de ejecución de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, una versión falsa, el ministro de Defensa no tuvo la oportunidad de refutarla. Entonces, en esas situaciones, lo que pido es un poco de objetividad y tribuna, nada más. Ministro Cateriano, buenos días. Permítame, estamos en vivo para Canal N. Quería hacerle la consulta respecto al proyecto de ley de geolocalización, que si bien ayer los ministros de Justicia y el ministro del Interior han aclarado que no se pretende perseguir a nadie con esto, los especialistas insisten en que es un riesgo tomando en cuenta los antecedentes de la Dirección Nacional de Inteligencia, de la DINI. Bueno, hay circunstancias en las cuales uno puede sospechar, ¿no es cierto? ¿No podría sospechar de los medios? ¿La conducta de los medios siempre ha sido la misma? Evidentemente no. Hoy día, por ejemplo, los medios de comunicación no están capturados por el gobierno. No hay pruebas de sobornos a dueños de medios con torres de millones de dólares. No hay periodistas con consignas. No hay libertad absoluta. Todo depende cómo se emplee naturalmente la tecnología. Pueden ocurrir errores, naturalmente. Los policías usan armas. Las autoridades, no solo acá, en cualquier parte del mundo. Y vemos que lamentablemente a veces ocurren accidentes por el empleo de armas, por el mal empleo de armas. Acá lo que estamos haciendo es que esta ley soporte tecnológicamente la actividad de la policía para combatir el crimen organizado, el sicariato. No estamos violando ningún precepto de la Constitución. La reserva de las comunicaciones, la reserva de la documentación y de los mensajes está absolutamente garantizada. Está claro que una ley no puede modificar lo que establece la Constitución. En ese sentido, por lo tanto, eso solamente lo hará la policía con mandato judicial. Hace muchos años, la policía, por ejemplo, participa con este sistema denominado Constelación en el proceso de interceptación de llamadas telefónicas, con participación de jueces y fiscales. Yo no conozco casos en los cuales se diga que la policía ha sido utilizada políticamente, a diferencia del pasado, para interceptar comunicaciones. Entonces, en ese sentido, yo confío que la policía realizará o empleará esta ley, naturalmente respetando el marco constitucional. Y de otro lado, las empresas que van a prestar este servicio, estoy seguro, que no brindarán este apoyo vulnerando los derechos constitucionales, porque también entrarían en responsabilidad penal. Lo concreto es lo siguiente, un poco reiterando lo que había señalado. Se le exige mucho al gobierno y cuando adoptamos medidas, que además, dicho sea de paso, durante la sustentación de delegación de facultades legislativas ante el Pleno del Congreso, expresamente este pedido de delegación se expuso. O sea que acá a nadie se ha tomado por sorpresa. Lo que vamos a hacer, como todo gobierno democrático, es actuar dentro del marco de la Constitución y la ley. Para eso existe el Estado de Derecho. Buenos días, Carlos Aguilar del Diario de la República. Ministro, hace unos días se ha cuestionado la forma en cómo vive la lideresa del Fujimorismo, Keiko Fujimori, y la bancada ha acusado al gobierno de estar detrás de estas denuncias sobre el patrimonio de la señora Fujimori. Quería preguntarle cuál es la respuesta a esto y si a usted le parece que un líder político que quiere ser presidente del Perú debe, digamos, esclarecer, transparentar sus cuentas, sus patrimonios. Bueno, esa pregunta ya la respondí.
Yo creo que si politizamos toda clase de denuncias, es decir, las llevamos al Parlamento, a puertas de una campaña electoral, naturalmente los sectores, ciertos sectores, aprovecharán políticamente esa situación. En ese sentido, he manifestado que si hay indicios razonables, si hay pruebas, debería ser pues el Ministerio Público quien de oficio inicie una investigación, o la SUNAT, o los órganos competentes. Pero los políticos no nos deberíamos, en la medida de lo posible, meternos en esa clase de indagaciones. Naturalmente el Congreso tiene la potestad constitucional de investigar cualquier asunto público a través de comisiones investigadoras o mediante la Comisión de Fiscalización, pero esa es ya decisión del Parlamento Nacional. Mi opinión personal es que a puertas de una campaña electoral esto debería ser tarea de jueces y fiscales o de la SUNAT y no de los políticos. Bien. No me escucha. Esta mañana el ministro de Economía, Alonso Segura, se ha quejado un tanto de la falta de inversión privada en nuestro país y en segundo plano ha dicho que el incremento del sueldo mínimo está en evaluación. ¿Esto es así? ¿Se ha visto en el gabinete? Gracias. Bueno, yo no he escuchado al ministro Segura porque estaba acá y generalmente no me gusta opinar sobre temas que no he leído, visto o escuchado, pero no tengo por qué dudar de la versión que usted está dando, que supuestamente habría declarado en su canal de televisión. Yo lo que sé es que no se han puesto de acuerdo los sindicatos ni los empresarios. Entonces, ahora el gobierno evaluará. Yo en este aspecto quisiera mencionar lo siguiente. Una de las razones por las cuales el canon minero ha disminuido y por lo tanto los recursos fiscales también han bajado es porque lamentablemente el ritmo de inversiones, debido a que en algunos lugares del país, específicamente en Arequipa, en el caso de Tía María, se han opuesto a inversiones que podrían rendir económicamente para favorecer a esas regiones. Confío que con el transcurso del tiempo esta situación se pueda revertir. Adicionalmente, he señalado también hace algunas semanas que estamos a puertas del inicio de una importante inversión minera en el país, que estoy seguro que el próximo año incrementará notablemente el PBI nacional. Y confío también que algunas de las empresas mineras, como es el caso de la inversión de Toromocho, este país, en el país supere el doble de producción que produjo el año pasado. Señores periodistas, les agradecemos su presencia. Gracias por asistir a la conferencia de prensa. Gracias.